Les doy mi más cordial bienvenida y en esta sesión veremos compartimento infracólico, la primera parte, que corresponde fundamentalmente a definiciones y qué es lo que encontramos en relación al intestino delgado. Desde el punto de vista de la región infracólica, nosotros tenemos que considerar principalmente que existe una estructura que corresponde al mesocolon transverso, ¿ya? Que tiene una altura superior hacia el lado izquierdo, inferior hacia el lado derecho. Y en ese sentido, esta estructura propiamente tal separa, ¿ya? Lo que va a ser la región o compartimento supracólico, ya que esto ya lo deben haber visto, de una región infracólica. Ya es todo lo que está inferior a este famoso mesocolon transverso. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que considerar que las estructuras peritonizadas, como los mesos que unían órganos con la pared, eh, iban a hacer diferencias y definiciones. En el caso de la región supracólica, el mesocolon sigmoide, que es este que se ubica acá, separa en dos grandes cavidades este compartimento infracólico, uno que va a ser la región pélvica, ¿ya? Y otra que corresponde a la región abdominal. La región abdominal se divide también en dos espacios, ¿ya? Por la raíz del mesenterio, ¿ya? Que corresponde a esta estructura acá, que van a corresponder aquí, como salen bien definidos, el espacio mesentérico cólico derecho y mesentérico cólico izquierdo, que van a variar en la ubicación de diferentes estructuras. Fundamentalmente uno tiene que definir que hacia los espacios mesentérico cólico derecho encontramos fundamentalmente lo que es eh, el intestino grueso, colon ascendente, transverso, ¿no es cierto? Y hacia la zona más inferior izquierda, que sería el espacio mesentérico cólico izquierdo, encontramos lo que sería transición yeyuno-ilion, ¿ya? No sin obviamente considerar que también el espacio mesentérico cólico está ocupado por este componente más yeyuno-ilion. ¿Mm? En el caso de lo que es la porción pélvica desde el punto de vista estructural, ya encontramos dobleces o recesos de peritoneo y a su vez también encontramos esta estructura que es el recto. ¿Qué es lo que vamos a tener como componentes de este espacio infracólico como los elementos? Ahí bien definido el mesocolon transverso, bien marcado. Aquí encontramos una estructura de repliegue peritoneal que es el aumento mayor, ya. Todo lo que corresponde a las asas de yeyuno ilion, que son abundantes en esta zona, ¿ya? Lo que más ocupa espacio son las asas de yeyuno ilion. El intestino grueso con sus segmentos característicos que los vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, pero aquí se observa claramente el colon transverso, ya la zona más sigmoide aquí, ¿m? Eh, el recto evidentemente y el conducto anal que está en esta zona aquí o canal anal por terminología. Y los órganos pélvicos claramente van a ser elementos de esta región por la continuidad, ¿no es cierto? Tóraco abdominopélvica, esta cavidad completa que está separada, ¿no es cierto?, por el diafragma, pero hacia la zona pélvica no existe una separación propiamente tal. Sin embargo, los órganos pélvicos, como ustedes pueden verlos, van a ubicarse como por inferior al peritoneo, son como subperitoneales. En una vista anterior vemos este aumento mayor, ¿no es cierto?, que une fundamentalmente en estricto rigor estómago con páncreas, pero tiene una adherencia, ¿no es cierto?, entre el estómago con el colon transverso y por eso le llaman aumento mayor o gastrocólico. Acá vamos a ver que el mesenterio tiene dos inserciones, ¿ya? Una inserción que está asociada a la pared, que se llama la raíz del mesenterio, que va más o menos de la altura de la segunda a la cuarta vértebra, ¿no es cierto? Y tiene esta forma sigmoidea, y una inserción intestinal que la vamos a ver también claramente. Acá encontramos el principal componente, lo que sería el yeyuno ilion, y si trazamos una línea imaginaria que está pintada ahí en negro, más o menos lo que se ubica en esta zona superior sería yeyuno, ¿ya? Y más o menos lo que se ubica en esta zona inferior es ilion. En apariencia visual, si uno mira directamente una cavidad abdominal,
A primera impresión, la diferencia no es muy notoria, sin embargo, cuando uno las analiza más de cerca, se nota claramente diferencias en el grosor y en estructuras puntuales. Em, ¿Qué longitud tiene? 5,58 metros, ya un rango amplio, un promedio 6,7 a 7 metros, ya. Y lo más importante que el calibre o diámetro del tubo, ¿no es cierto?, de este intestino va disminuyendo a medida que va haciendo la transición de yeyuno a ileum. La transición no es brusca, evidentemente, sino que es relativamente paulatina. Aquí les escribí bastante de manera descriptiva para que pudieran leer, ¿no es cierto?, cómo son las partes. Sin embargo, toda la constitución anatómica de la tubería del sistema digestivo está evidentemente determinada en una capa interna por una submucosa, ya que tiene unos pliegues que se denominan pliegues circulares y eso es muy importante y muy visible, ya esos pliegues se denominan pliegues circulares. Después encontramos una capa, ¿no es cierto?, que lleva elementos vasculares, ¿ya? Que corresponde a la submucosa, ¿m? Y dos capas musculares importantes que una la circular, ¿no es cierto?, interna y la longitudinal externa, y en el caso de este intestino delgado tiene una capa más externa que es la serosa que corresponde al peritoneo porque el peritoneo le hace una especie de cabestrillo, ¿no es cierto?, a lo que es el intestino. Eso sería el intestino, ¿no es cierto? Y esta estructura sería el peritoneo, ¿ya? Entonces esas son las capas. Recordar también desde el punto de vista histológico, biológico, que una mucosa es, ¿no es cierto?, un epitelio más su lámina basal y su tejido conectivo subepitelial o corion, o lámina propia. Estructuralmente el yeyuno va a tener en su capa interna, en su mucosa, abundantes pliegues circulares, ya que son estas arruguitas que se ven que son característicamente en forma de círculo porque rodean todo, ¿no es cierto?, toda la capa, es una capa completa. Ya esos son pliegues circulares que se ven en este corte transversal, ahí hay varios, ¿ya? Desde el punto de vista de la vascularización, tiene una arcada, ¿no es cierto?, que emite unos vasos rectos que son bastante largos, ¿ya? En comparación con el yeyuno, ¿ya? Y a su vez tiene unos acúmulos linfáticos ahí aislados, ya, y en menor cantidad que lo que vamos a ver enseguida, que es el yeyuno. Perdón, el ilion. En el caso del ilion, prácticamente no hay pliegues circulares, son muy pocos, son escasos o nulos, ya. Fíjense que tiene una abundantes estructuras de vasos arciformes o arcadas, ¿ya? Que hacen que los vasos que lleguen directamente, denominados los vasos rectos, sean muy cortos, ¿ya? Comparados con los del yeyuno. Y tiene acúmulos linfáticos aislados y unos grandes acúmulos linfáticos agrupados que reciben el nombre antiguo de placas de Peyer, ¿ya? La irrigación está dada fundamentalmente por la arteria mesentérica superior, que es este vaso que se ve acá, ¿ya? Y esta arteria mesentérica superior va a emitir los ramos, ¿no es cierto? Tiene estas estructuras arciformes, ¿ya? Y si se fijan acá, tenemos un grupo que va a ser superior, que se van a llamar las arterias yeyunales, y un grupo inferior, ¿no es cierto?, que se van a denominar las arterias ileales, ¿ya? Respecto al drenaje venoso, es exactamente homónimo en esta zona. Tenemos una vena mesentérica superior y agrupaciones inferiores y agrupaciones más superiores. Y fíjense cómo coinciden, por ejemplo, los vasos rectos largos en cuanto a lo que es arterial, con los vasos rectos largos en cuanto a lo que es venoso en el yeyuno, y en el aspecto del ilion, los elementos venosos rectos son cortos, al igual que los elementos arteriales. La inervación ya tiene una generalidad, son plexos que llevan el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, eso es el componente autónomo, ¿ya? Y entre medio de las capas musculares, de lo que es la circular, como aparece acá, y la longitudinal, hay un plexo que se llama mientérico, ¿ya? Y este tiene los dos componentes, tanto simpático como parasimpático, y el plexo submucoso, ¿no es cierto?, que es esta estructura que se ubica acá, ¿ya? Va a tener solamente el componente parasimpático. ¿Qué relevancia tiene esto? El simpático disminuye motilidad y secreción
y el parasimpático aumenta la motilidad y la secreción glandular, ya, es decir, el parasimpático beneficia, ¿no es cierto?, el tránsito intestinal. La inervación fundamentalmente está dada por los componentes simpáticos y parasimpáticos, como habíamos mencionado. Por lo general van a estar dados por los nervios esplácnicos mayores o nervios esplácnicos torácicos llamados antiguamente, y los nervios esplácnicos lumbares, ¿ya? En esos segmentos respectivos que se observan ahí, ¿ya? Y eso da el componente simpático que se dirige, ¿no es cierto?, fundamentalmente a lo que son los componentes o el componente del ganglio mesentérico superior para llevar inervación simpática a lo que es yeyuno ilion, a lo que es el intestino grueso desde apéndice, ¿no es cierto? Ciego, sus segmentos hasta más o menos el colon transverso, algunos describen la mitad, otros describen la flexura cólica izquierda, etcétera, etcétera, pero más o menos hasta el colon transverso, ¿ya? Y el componente desde el punto de vista parasimpático está dado por el nervio vago, ¿ya? Está dado fundamentalmente por el tronco vagal posterior que corresponde al tronco derecho, al vago derecho propiamente tal. Y eso inerva o le da inervación desde este punto de vista a toda la zona yeyuno ilion y segmento del colon. En el caso inferior lo vamos a ver en la clase siguiente, así que simplemente lo agregué acá para que tengan la diapositiva. Y el drenaje linfático está dado por grupos que van asociados al mesenterio y van asociados a las estructuras vasculares, fundamentalmente arterias, ¿ya? Que van a ser, ¿no es cierto?, un gran grupo de linfonodos mesentéricos, ¿ya? Que se llaman mesentéricos inferiores, la agrupación, ¿no es cierto?, de mesentéricos superiores como llegada o confluencia, ¿ya? Y tiene conexión con los celíacos, y estos forman la famosa cisterna del Kilo, que se continúa como conducto torácico que se vio en la parte del tórax y mediastino. Aquí una tabla, ¿no es cierto?, de diferencia para que ustedes la estudien y con eso damos por finalizado, ¿no es cierto?, la sesión de compartimento infracólico 1. Muchas gracias, espero les sea de utilidad.